Bueno, ya está con nosotros Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Ayer, en esta semana, hemos debatido nuevamente el tema del Consejo de la Judicatura Transitorio. Desde muchos sectores se estaba cuestionando la labor que estaba desarrollando el Consejo de la Judicatura, que según algunos de los miembros del Consejo iba como al margen, en una delgada línea entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Todo con el ánimo de combatir la corrupción, que definitivamente ya todos reconocemos, no es extraño para nadie, que hay en la justicia ecuatoriana. Y yo decía ayer que si es que existe alguna manera de hacer las cosas correctamente, pero también combatir a todas estas mafias que se tomaron la justicia de nuestro país y que han impartido exactamente todo lo contrario: injusticia, impunidad, algo de lo que estamos cansados y queremos que cambie. Y precisamente para eso está aquí Juan Pablo Albán, quien también ha cuestionado mucho algunas de las cosas que se han resuelto desde el Consejo de la Judicatura Transitorio. Pero yo creo y confío en que usted hoy me tiene buenas noticias. Han podido llegar a un acuerdo para ver lo que yo llamé cómo igualar las fuerzas, cómo combatir a todos estos corruptos haciendo lo correcto. Janet, buenos días a los televidentes. En realidad habíamos postergado bastante la conversación de este tema a nivel del Pleno, pero afortunadamente la mañana de ayer finalmente conversamos sobre esta cuestión y fue una conversación muy constructiva. Yo lo primero que tengo que decir es que debo reconocer el ánimo positivo con el que los 4 vocales presentes en la sesión del Pleno manejamos este tema, un ánimo constructivo que ha derivado además en unos acuerdos muy importantes que, en mi opinión, van a beneficiar a la ciudadanía. Debo en particular reconocer la actitud caballerosa del presidente subrogante del Consejo, el doctor Rigail, quien condujo una sesión complicada, muy complicada por las diferencias conceptuales que en ciertos temas tenemos, pero que finalmente ha resultado, como decía, en muy buenos acuerdos. Si usted me permite, voy a mencionar cuáles son. Lo primero es que hemos ratificado nuestro compromiso, que de hecho es un compromiso que tienen todos los funcionarios públicos, de observar la ley. Y en ese marco hemos además comprometido, los vocales que estábamos presentes, que no remitiremos comunicaciones a título individual a los operadores de justicia en el marco de casos específicos, pero que cuando tengamos información que pudiera indicar la existencia de actos de corrupción judicial, actos de corrupción en Fiscalía o en Defensoría, llevaremos estos temas al Pleno para que el Pleno los analice, resuelva, y el Pleno, que sí tiene una facultad legal, la del artículo 264, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, inicie una investigación y requiera la información que se necesite. El Pleno sí tiene esta potestad, pero esto es una cuestión que debe debatirse entre todos. Ese es un primer acuerdo al que hemos llegado. Es decir, sí vamos a combatir la corrupción a través de investigaciones específicas de actos de corrupción judicial, pero lo vamos a decidir entre todos. Ahora, una pregunta allí, este es quizá el meollo del asunto quizás está ahí, y me alegra mucho saber que pudieron conversar y que pudieron llegar a este acuerdo, y que sí se va a atender y prevenir la corrupción, a lo que todas estas personas están acostumbradas a abusar de las leyes y de la buena fe para poder hacer de las suyas. Así es. Pero tomando en cuenta el nivel de corrupción que tenemos en la justicia ecuatoriana, ¿no será que los tienen de pleno en pleno, analizando todos los casos que seguramente se van a presentar? Y discúlpeme la desconfianza, pero el historial es negro. Se discutió precisamente la posibilidad de que se vuelva un cuello de botella este mecanismo. Y es precisamente por eso que hay otros mecanismos que también aprobamos el día de ayer. Uno de ellos es que vamos a emitir un instructivo para que los jueces de segundo y tercer nivel cumplan con el mandato legal del artículo 124 del Código Orgánico de la Función Judicial, que les impone la obligación. Esto no es una idea del Consejo, la ley así lo manda y no se está haciendo. Les impone a los jueces el calificar la actuación de los jueces inferiores e indicar en las decisiones de apelación, de casación, de revisión, si es que ha habido algún tipo de incorrección, una incorrección que podría incurrir actos de corrupción judicial. Hemos resuelto además, y me parece que esta es la medida más importante de todas las que decidimos ayer, que vamos a instalar una comisión permanente de investigación de casos de corrupción judicial, en la que vamos a pedir que se integre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en la que vamos a pedir que dicho consejo designe veedores ciudadanos que también sean observadores permanentes, y en la que vamos a recibir todas las denuncias fundamentadas que se nos quiera presentar sobre posibles actos de corrupción, justamente para tomar decisiones. Es decir, más allá
de que los vocales podamos llevar al Pleno esta conversación, de que los jueces van a tener que examinar la conducta de sus colegas en los casos particulares. Va a existir una comisión permanente de investigación de actos de corrupción judicial, no solamente en casos actuales, sino inclusive en casos pasados, que creo que de hecho son en buena medida los que le preocupan al país, porque sabemos que hubo muchos actos de corrupción judicial durante la década anterior. Ahora, ¿cómo combatir el tiempo? ¿Sí? Que los corruptos aprovechan, como digo, para hacer de las suyas. Porque todo esto que usted está planteando, obviamente entiendo y espero que pondría en práctica un sistema un poco más expedito y atento a todos estos casos de corrupción. Pero fíjese usted que mientras nos hemos centrado en discutir lo que puede o no puede hacer el Consejo de la Judicatura, lo que debe o no debe hacer, hasta dónde está facultado y todo, el problema que originó esta discusión no tuvo una solución, o por lo menos no tiene solución hasta ahora, que fue la decisión de esta jueza, no recuerdo el nombre, de dejar en libertad condicional al señor Espinel. Algo que genera desagrado, da la sensación de impunidad. Uno se pregunta qué estará haciendo ahorita Espinel. Para la mayoría creo que se considera que su lugar es la cárcel después de haber traicionado y robado los recursos de los ecuatorianos. Es decir, nos centramos en lo que hizo la jueza y el señor que cometió estas ilegalidades está en este momento gozando de una libertad que pues quizá la mayoría piensa que no la merece. Bueno, Janet, en el interín, mientras estas medidas que yo he anunciado y una más que ya voy a explicar enseguida se van a implementar, los vocales no hemos perdido nuestra facultad y tampoco la ciudadanía, que también la tiene, de acudir a la Fiscalía y presentar denuncias. El Consejo de la Judicatura no va a dejar de ejercer su control disciplinario que le corresponde como obligación por mandato legal. En el supuesto que usted refiere de manera específica, de hecho, lo que corresponde es eso, la apertura de un proceso de investigación en el plano administrativo que concluya, si es el caso, con una sanción administrativa. Creo que lo que tampoco podemos, ni los vocales del Consejo de la Judicatura, ni la ciudadanía en general, es precipitarnos y en función de presunciones no comprobadas, ya emitir juicios de valor. Y era justamente eso en lo que el Consejo estaba tratando de ponerse de acuerdo. ¿Cómo es su forma de intervención? Pero eso no significa que no va a intervenir, ni significa que estemos en contra de combatir la corrupción. Todo lo contrario, nos interesa combatir la corrupción dentro de los cánones de la legitimidad, de la legalidad, para que luego nuestros actos no puedan ser cuestionados y las sanciones que impongamos tampoco puedan ser cuestionadas. Entonces, vamos a seguir ejerciendo nuestra facultad disciplinaria. Vamos a seguir presentando denuncias, ya lo ha hecho, por ejemplo, la doctora Aragundi, la doctora Porras y yo ahora estamos preparándonos para someter denuncias en 2 casos puntuales que involucran actos de corrupción judicial y creo que eso es lo que corresponde a medida que vamos teniendo la información, como le toca a cualquier ciudadano, aun si no fuera miembro del Consejo de la Judicatura. Uno de los puntos polémicos y que quizá vale la pena aclararlo más es que, bueno, las normas de la justicia prevén que nadie puede intervenir en las decisiones judiciales. Es decir, lo que se puede analizar y lo que se puede cuestionar y sancionar finalmente es el comportamiento administrativo o personal de un juez, pero la decisión judicial no se puede cuestionar. Y eso deja una duda y deja un mal sabor. O sea, se entiende que no puede haber intervención en la justicia, pero si tenemos tan nefastos antecedentes de las decisiones que toman los jueces, mi pregunta es, ¿estas facultades que se tienen finalmente pueden reversar decisiones corruptas, injustas contra las leyes y en perjuicio de quienes exigen justicia? En mi opinión, sí, Janet. Pueden, en la medida en que a través de las investigaciones que llevemos a cabo se determine la existencia de cosa juzgada fraudulenta. En el Ecuador, de hecho, ya hay precedentes de la declaración de la existencia de cosa juzgada fraudulenta en procesos que estaban cerrados por mucho tiempo. Y lo que se ha hecho en esos escenarios es que se ha reabierto las investigaciones y se han impuesto las sanciones penales que correspondía porque nos hemos encontrado frente al cometimiento de graves delitos. Entonces, en mi opinión, sí. La utilidad de estos procesos de investigación, de estas discusiones en el Pleno, de estos requerimientos de información que sacaría el Pleno, tiene que ver justamente con la posibilidad de reabrir asuntos que se encontraban cerrados porque no fueron procesos adelantados de conformidad con la ley y se llegó a una conclusión viciada. Por eso hablo de una cosa juzgada fraudulenta. Pero en ese interín, hasta decidir
o hasta definir o demostrar que hubo una decisión judicial fraudulenta, existe el riesgo de que personas inocentes estén en la cárcel o corruptos estén libres. Y quizás, y ahí quiero entender lo que intentaron hacer algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura, rayando digamos, cuestionamientos que van entre lo legal o lo ilegal, o lo que se les permite o no se les permite. En el caso, por ejemplo, de la jueza que sancionó en el caso de Iván Espinel, y voy a plantear un tema sobre el que no tengo pruebas, pero es el rumor y es quizá lo que llevó a los jueces a actuar precipitadamente. Y es el hecho de que se preveía que esa jueza podía haber estado recibiendo algún tipo de favor, por no llamarlo de otra manera, y que en agradecimiento o en compensación a ese favor, entonces tomó una decisión que es absolutamente polémica, porque pues la ley prevé que en el tipo de delito que está incurriendo o que incurrió Espinel no se puede tener medidas sustitutivas. Entonces, ¿qué pasa si hay información previa de que va a cometerse un acto de corrupción o va a cometerse una ilegalidad o una decisión judicial fraudulenta porque hay sospechas de corrupción, de recibir dinero o favores? Janet, aunque nos cueste aceptarlo, las personas que cometen delitos o que podrían incurrir en actos de corrupción, y esto incluye, por supuesto, a los operadores de justicia, deben gozar de unas garantías mínimas de debido proceso. Entonces, lo mínimo que debe hacerse es esperar a que la denuncia esté reconocida. Lo mínimo que debe hacerse es iniciar una investigación, así sea preliminar. Lo mínimo que debería hacerse es pedirle algún tipo de explicación al funcionario en el marco del proceso disciplinario que se abre. Y desde luego hay una facultad legal de suspenderle y luego hay una facultad legal de sancionarle hasta con la destitución. Y por supuesto hay una obligación legal, si es que efectivamente surgen indicios del cometimiento de un delito, de presentar una denuncia. Eso ya no es ni siquiera una facultad, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, claro, el tiempo es precioso, pero no podemos nosotros dejar de garantizar un debido proceso porque nos estaríamos convirtiendo en todo aquello que hemos cuestionado durante la década pasada, esos procesos sumarios en que ya se sabía el resultado de forma anticipada porque en las redes se había dictado sentencia antes de que se dictara sentencia en el proceso y los jueces estaban condicionados y los fiscales estaban condicionados por la instrucción que emanaba desde arriba. Entonces, lo que ahora se quiere es dar la oportunidad precisamente a esas personas que no han tenido la decencia de ofrecerle unas garantías de debido proceso a la ciudadanía ecuatoriana durante la década anterior de un proceso regular, para que ese proceso además sea legítimo y luego no sea cuestionado. Porque tenemos que pensar también en la responsabilidad internacional que se le genera al Estado cada vez que se toma una decisión en nombre del combate a la corrupción o cualquier otra causa loable, pero que es una decisión que atropella derechos de las personas. Entonces, y no sé si estoy en lo correcto, usted corríjame si no es así, todo aquí depende del tiempo, de qué tan expeditos puedan ser el momento de que se identifica o se presenta una denuncia en contra de un juez, el determinar lo antes posible si realmente ese juez incurrió o no incurrió en una falta, es decir, si está siendo afectado por una calumnia o realmente se trata de un juez corrupto que está promoviendo la impunidad y el favor a quienes cometen el delito. Depende del tiempo y nosotros tenemos la obligación como Consejo de la Judicatura de actuar lo más pronto posible de manera inmediata. Asimismo, los ciudadanos que llegan a tener conocimiento de esta información deberían facilitar esta tarea a partir de la presentación de una denuncia y si no es de la presentación de una denuncia, por lo menos a llegar insumos al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura de oficio pueda iniciar sus investigaciones y hacer sus requerimientos de información. Pero desde luego hay una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros que es actuar en forma inmediata. ¿Hay alguna otra decisión que se tomó en el pleno ayer? Tengo que cerrar la entrevista y no sé si falta algo importante. Hay una más que es importante, me parece a mí, que es que se le dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo que diseñe un proyecto de nuevo Código de Ética Judicial que incluya justamente aspectos específicos sobre combate a la corrupción. El Código de Ética Judicial que está en vigencia realmente es un instrumento inútil. No sirve absolutamente de nada porque no establece consecuencias suficientes ni permite el tratamiento de temas muy delicados que son los que ahora empezamos a ver, que ya no son solo tráfico de influencias, sino también pago de sumas de dinero y cosas mucho más delicadas. Entonces, hemos instruido que se desarrolle un proyecto para un nuevo Código de Ética Judicial y la esperanza sería poder aprobarlo en el curso de las semanas inmediatas.
¿Y qué va a pasar con la elección de nuevos jueces? Porque también hay un cuestionado concurso que al parecer era direccionado a jueces que tenían, digamos, jefe. Bueno, en los concursos lo que se hizo fue tomar la decisión de permitir que permanezcan quienes ya habían postulado, abrir la postulación a otros ciudadanos que quieran participar y cambiar todo el banco de preguntas, todo el banco de casos, pedir que se desarrolle ese banco de preguntas y banco de casos a través de instituciones de educación superior para que el Consejo no tenga ningún tipo de conocimiento ni acceso a esa información y que la evaluación sea totalmente transparente al momento de realizar la selección de nuevos funcionarios. Bueno, y simplemente pedir a los mejores ecuatorianos que ojalá se decidan a postularse, porque necesitamos que la gente buena de nuestro país participe en estos concursos, confíe una vez más y ojalá puedan ser seleccionados para por fin cambiar la justicia en nuestro país. Me alegro mucho de escucharlo, Juan Pablo. Realmente era una preocupación que teníamos muchas personas, que tenemos la esperanza de que se pueden hacer reformas importantes en la justicia ecuatoriana y recuperar la institucionalidad en esta importantísima función de la cual realmente pende la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias por estar esta mañana, Juan Pablo. Gracias, Janet. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para conversar con nuestras otras dos invitadas el día de hoy a este programa.